nuevamente aquí por estar en este ejercicio de las asociaciones regionales a las cuales nos han invitado a participar y creemos que pues es una gran oportunidad para todos los que tomamos esta actualización en cuestiones tanto de seguridad como de inocuidad más adelante que también se han realizado. Pues es un gusto para mí en esta ocasión, a nombre de los asociados de la Asociación de Controladores de Plagas Urbanas del Bajío, nos toca hospedar la plática del equipo de protección personal. Entonces, pues nos hicieran favor, vamos a presentar un pequeño video de lo que es nuestra asociación y después le damos la palabra a Heréndira López Carrión de Controladores Expertos del Sureste. Si me apoyan pasando el video, por favor. El gremio de control de plagas está cambiando constantemente en el manejo de tecnologías, plaguicidas, resistencia a las plagas y normativas. Es por ello que en ACPU tenemos como misión promover la profesionalización del gremio de controladores de plagas urbanas como sanadores ambientales, a través de la actualización, difusión e intercambio de conocimientos y experiencias, además de compartir alianzas comerciales y capacitaciones de vanguardia que permitan elevar la calidad de los servicios, generando un impacto positivo en sus empresas, empleados, familias, sociedad y medio ambiente. Tenemos la visión de ser una asociación reconocida por su profesionalismo, liderazgo y experiencia que les permita a sus asociados ser distinguidos como empresas de prestigio en su región, brindando servicios de calidad en beneficio de su entorno, proyectándose al futuro con entusiasmo innovador y dinamismo. Los principales valores que distinguen a nuestra prestigiada asociación son honestidad, respeto, resiliencia, profesionalismo, compañerismo, unidad y solidaridad. Siéntete bienvenido a este evento. Hoy eres parte de las personas en pro de la profesionalización en los servicios de manejo integrado de plagas. Juntos, creamos un impacto positivo en el medio ambiente. Aprender y proteger para trascender. Pues eso es la Asociación de Controladores de Plagas Urbanas del Bajío. Me da gusto cederle la palabra a la licenciada Heréndira. Adelante. Gracias, Juan Manuel. Buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda jornada de capacitación en materia de seguridad industrial. Realmente ha sido una colaboración que ya llevamos varios años haciendo y nos da gusto que año con año esto vaya creciendo y se vaya consolidando. Gracias a todos y bienvenidos. Adelante, Gregorio, presidente de la Asociación de Controladores de Plagas de Michoacán. Igualmente, saludarlos a todos desde el estado de Michoacán, desde la Asociación de Controladores Profesionales del estado de Michoacán, darles un fuerte abrazo y seguir capacitándonos en este tema que es muy importante para todos. Un abrazo a todos desde Michoacán y seguirnos capacitando. Le doy la palabra a Alejandro Cirilo, el presidente de la Asociación de Monterrey. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Es un gusto verlos a todos. Ya se está llenando el grupo por completo casi. Pues el día de hoy continuaremos con estas jornadas, como lo comentaba Gregorio Heréndida y nuestro anfitrión Juan Manuel Salgado, de la Asociación del Bajío. Así que, pues a disfrutarlo, a aprender y absorber todo lo que tengamos. Y cedo la palabra a mi compañero Juan Manuel Salgado. Pues no me queda más que presentarles al ingeniero Arturo Álvarez de la empresa HSP Consultores, quien pues nos va a dar en esta ocasión el equipo de protección personal. Te cedemos la palabra, Arturo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. De verdad agradezco mucho nuevamente la invitación que nos realizan para participar en estas jornadas de seguridad. Si no me equivoco, es el tercer año consecutivo que llevamos. Y es un honor para nosotros formar parte de esto. Siempre estamos enfocados en el beneficio de la seguridad, que los trabajadores y las empresas trabajen de manera segura y obviamente que realicen sus actividades de forma segura, ¿no? Porque, pues bueno,
qué mejor que nosotros nos enfoquemos en la seguridad para el bienestar de nuestros trabajadores, tanto en el ámbito patronal como en el ámbito operacional, ¿no? Entonces, mucho gusto y bienvenido a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de equipo de protección personal, lo que es el EPP. En esta imagen les comparto lo que es mi registro como agente capacitador externo de la STPS. Ahí podrán ver mi registro. De igual forma les comento que todo el material que vamos a ver en la presentación va a estar disponible a través de el Congreso que está organizando este tipo de jornadas de seguridad, todo lo que son las asociaciones. Se va a compartir esta presentación como un material que les pueda apoyar a ustedes para poder capacitar a su personal, ¿no? Obviamente en la parte inferior también pongo el contenido normativo, que es de dónde se está extrayendo esta información y también que les sirva a ustedes como referencia, ¿no? Obviamente la presentación que yo elaboro es una presentación un poquito más visual, con videos, con imágenes, y en la parte de aquí abajo, en la parte inferior, puedan tener acceso a la norma 017 de la STPS, donde podrán ver un poquito más el contenido. De igual forma, les comento que hago extracciones de algunas tablas que nos puedan ayudar a eficientar un poquito el entendimiento de la presentación como tal y espero que sea de su utilidad. Al final tendremos una pequeña apartado de preguntas y respuestas donde yo les invitaría a los profesionales que compartieran sus experiencias, sus buenas prácticas y a su vez entre todos aclaremos las dudas de algún otro que tenga que quiera conocer más cómo se realizan algunas actividades en cuanto al equipo de protección personal. La norma 017 que vamos a ver el día de hoy es el equipo de protección personal desde su selección, el uso y manejo en los centros de trabajo. ¿Ok? Este es el contenido temático. Vamos a ver 8 puntos desde la explicación general de la norma, lo que son las definiciones operativas, obligaciones patronales y de los trabajadores, indicaciones, instrucciones y procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal. Vamos a ver el punto número 5, que es el análisis de riesgo, el ART, análisis de riesgo en el trabajo. Al punto número 6, que son accidentes en el trabajo, que obviamente lo que buscamos es evitarlos y prevenirlos. Y el punto número 7, seguridad en las instalaciones. Y el punto número 8, todo lo que es el resumen general de lo que es el equipo de protección personal. Empezamos, me gusta siempre iniciar con esta clasificación de las normas, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hacen una clasificación de las normas en 4 apartados. El primero son las normas de seguridad, el segundo son las normas de salud, el tercero son normas de organización y el cuarto normas específico. ¿Qué conllevan las normas de seguridad? Son aquellas que van a hacer recomendaciones en materia de seguridad, desde procedimientos, protocolos o recomendaciones en general de cómo brindar y realizar actividades riesgosas de manera más seguras. Las número 2, que son normas de salud, son aquellas normas que van a prevenir lo que son las afectaciones a la salud por realizar alguna actividad riesgosa. ¿Qué quiere decir eso? Ruido, calor, iluminación, todas esas que a su vez puedan generar alguna lesión en la salud de los trabajadores, aquí vienen inculcadas, ¿no? Normas de organización son aquellas en las cuales toda la organización tienen que tener conocimiento, ¿ok? Todas, no solo los que realicen las actividades, sino que también personal administrativo, operativo, directivo, tienen que tener conocimiento de estas normas, una capacitación muy general. Y las número 4 son las normas específicas, que son actividades muy específicas, como puede ser una construcción, como lo puede ser la norma 03 de manejo y uso de plaguicidas, ¿no? Son normas específicas que conllevan la extracción de otras normas para complementarse. Dentro de esta jornada de seguridad, yo les estoy marcando en cuanto a las normas de seguridad, vamos a ver la norma de trabajos en altura. En cuanto a las normas de salud, no tenemos ninguna, pero vamos a ver la de primeros auxilios.
normas de organización, vamos a ver la que vamos a ver el día de hoy, que es la norma 017 de equipo de protección personal. Es una norma de organización, o sea que todo el personal dentro de la empresa, del centro de trabajo, tiene que estar familiarizado en todo lo que es el tema de equipo de protección personal. Use o no use equipo de protección personal. Y normas específicas, lo vimos la semana pasada, que es la norma 003, que es enfocada a plaguicidas y fertilizantes. Vamos a iniciar con el objetivo de este curso. Obviamente, el curso del día de hoy tiene como objetivo establecer los requisitos mínimos para que el patrón o el apoderado de la empresa pueda seleccionar, adquiera y proporciona a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente, obviamente en pro de protegerlos ante los agentes externos y a su vez los agentes internos meramente de la actividad que están realizando. ¿Qué quiere decir eso? Que el patrón es el responsable de brindar a los trabajadores su equipo de protección personal. Pero no solo eso, sino también tiene que tomarse el trabajo de seleccionar el equipo de protección personal más adecuado para desempeñar su actividad. El campo de aplicación aplica en toda la República Mexicana, ¿ok? El objetivo es que en toda la República Mexicana, sea cual sea la actividad de alto riesgo que van a estar utilizando, tengan conocimiento de qué recomendaciones da la norma 017 con el equipo de protección personal en específico. Obviamente, esta norma se apoya de otras normas. Es imposible que una norma abarque todo. ¿Qué quiere decir eso y cuál es la función de la STPS? Extraer de otras normas información muy específica que pueda aportar y ampliar el contenido de la norma como tal de la 017. Se va a apoyar de la 026, que es colores y señales de seguridad, la norma 113 del STPS, que es calzado de protección, la norma 115 de la STPS, cascos de protección, lo que son especificaciones, 116, seguridad con lo que son respiradores y purificadores de aire. La norma 087, que va a ser todo lo que es residuo biológico infeccioso. Y la norma 052, que es de la Semarnat, que establece las características y el procedimiento de identificación y clasificación de los residuos peligrosos. También de la norma 003, que son actividades agrícolas con relación a plaguicidas o fertilizantes, ¿no? Entonces, como les mencionaba, las normas de referencia es una pequeña extracción del contenido normativo de esas normas para nutrir un poquito más la norma 017. Ahora les voy a dar un pequeño video para que sea un poquito más claro.
Listo, volvemos a la presentación. Ahí ya se ve bien nuevamente, ¿verdad? De aquí volvemos a las definiciones operativas. Ojo, hago la inclusión de videos meramente para que sean como referencia. No quiere decir que eh, se tengan que comprar todo el equipo de protección personal que ven en los videos o que ven en la presentación. Recuerden que este tipo de cursos es meramente como referencia. Hay que, y lo repito siempre muy continuamente porque son las preguntas que luego siempre me hacen. ¿Tengo que comprar todo eso? ¿Hay que invertir en todo eso? Recordemos que este tipo de normas son referencias, nos dan las herramientas, nos dan la información y siempre está sujeto al alcance de la empresa. Y cuando digo al alcance de la empresa es desde el alcance de infraestructura, el alcance financiero y el alcance de personal o de talentos. Claro, entonces eso es importante que lo tengan porque obviamente si es una empresa pequeña y no realizan actividades a gran escala, pues obviamente es importante que sepan que se tiene que hacer una inversión no a gran escala, un poquito más mesurada y pueden irla prorrateando en el transcurso de todo el año porque en enero compramos los gogles, en marzo, febrero compramos el casco y así sucesivamente. El objetivo es que ustedes vayan aumentando su equipo de protección personal siempre que vaya sujeto a un análisis del por qué los están comprando, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la compra? Si se platicó con el personal operativo y ellos mismos dieron referencias, es que a mí los lentes de seguridad no me funcionan mal los gogles porque tengo mucho movimiento y los goles pues no se me caen, o de los lentes, cómprame los que tengan la cinta atrás que se amarra, lo mismo con el casco, si estamos haciendo trabajos en altura, es obligatorio que tengan barbiquejo, y así sucesivamente, ¿no? Eh, vamos al punto número 2. Llegamos al punto número 2, que es el de definiciones operativas. Las definiciones operativas son palabras, por decirlo así. Vamos a leer la norma y van a leer la autoridad del trabajo o autoridad laboral, es la encargada de bla, 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 o cuando venga una inspección de la autoridad del trabajo o la autoridad laboral, y son términos que utiliza la norma. Yo aquí se las incluyo para que pueda ser un poquito más entendible el contenido normativo. La autoridad en el trabajo o autoridad laboral son aquellas unidades administrativas que competen a la Secretaría del Trabajo y que tienen funciones de inspección en materia de seguridad. Aquellas que pueden ir a realizar inspecciones, verificaciones para constatar que las empresas están dando cumplimiento al contenido normativo. ¿Qué les pedirán en algún momento dado? Que les muestren el listado del equipo de protección personal que seleccionaron para ciertas actividades, que les pidan el DC3 o las constancias de habilidades de los trabajadores que están realizando alguna actividad riesgosa específica. Les pedirán las hojas de seguridad de los químicos, les pedirán, por ejemplo, las fichas técnicas, les pedirán que les muestren, por ejemplo, el botiquín de primeros auxilios cercano a donde están realizando la actividad, y así sucesivamente, ¿no? Desde revisión administrativa como revisión de insumos y de procedimientos y protocolos de seguridad. El equipo de protección personal o EPP son aquellos elementos o dispositivos que están diseñados para proteger a los trabajadores, ¿ok? Entonces prácticamente están desarrollados para proteger a los trabajadores y que puedan ayudar a prevenir accidentes o si se presenta algún accidente, no dañe al trabajador de manera más amplia, ¿no? No dañe su salud, eh, sino que eso es lo que hace el equipo de protección personal, disminuye, ¿no? La disposición final es meramente las medidas que se tienen que aplicar al equipo de protección personal que ya está deteriorado, en dónde se va a depositar y obviamente que garantice que ya no se volverá a utilizar. Un equipo de protección personal que está dañado, hay que colocarlo en un lugar o en una disposición final que pueda evitar que alguien más lo pueda agarrar y que lo pueda utilizar. ¿Por qué? Porque ya no garantiza que esté brindando la seguridad del equipo del cual está brindado, ¿no? Por el cual está elaborado. Obviamente también llegan las obligaciones patronales. Las obligaciones patronales es las responsabilidades que tiene la empresa o el patrón
para con la autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Mostrar la autoridad del trabajo cuando éste lo solicite, todos los documentos que solicita la norma. ¿Ok? Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores. Obviamente ese es el análisis de riesgo en el trabajo. Yo en un apartado más adelante lo incluyo para que puedan ustedes saber cómo realizar el análisis de riesgo en el trabajo, cómo identificar todos los riesgos que conllevan en el lugar o en el centro de trabajo donde están realizando las actividades o donde van a realizar las actividades, que ustedes tengan los conocimientos de cómo hacer un análisis de riesgo del trabajo e implementar acciones que van a ayudar a minimizar o disminuir lo que es el riesgo externo. Determinar obviamente el equipo de protección personal, yo siempre lo hago y lo recomiendo que sea en función de los riesgos de trabajo que puedan estar expuestos los trabajadores de ciertas actividades en específico. Y hago mucho hincapié a esto porque vamos a ir más adelante a ver el ART, pero quiere decir que cuando seleccionen el equipo de protección personal, ustedes validen que se va a utilizar en la actividad en específico que están realizando. Pongo el ejemplo, cuando realizan actividades de fumigación o de control de plagas, lleva un equipo de protección personal. Pero si van a realizar lo mismo, pero a las alturas, tienen que incluir equipo de protección personal adicional. Y si van a realizar fumigación en espacios confinados, tienen que aumentar el equipo de protección personal para un espacio confinado. ¿Qué quiere decir eso? Que el equipo de protección personal se va a integrar de la o de las actividades riesgosas que se estén realizando en un momento simultáneo, ¿no? Obviamente, el patrón puede hacer uso de las tablas contenidas en la guía de referencia. Las vamos a ver más adelante, que son las tablas que nos ayudan a identificar cuál es el equipo de protección personal por actividad y qué tipo de protección se va a utilizar. Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal que cumpla, que atenúe la exposición del trabajador a los agentes de riesgo, que en su caso sea de uso personal, que no se esté compartiendo, que esté acorde a las características físicas de los trabajadores, si están un poquito más gorditos, que utilicen algo que les quede cómodo y no sea todo tan justo, que tenga variedad en lo que son las tallas y todo eso. Obviamente que cuente con las indicaciones e instrucciones, ¿no? Y procedimientos del fabricante para su uso, revisión y reposición. Comunicar a los trabajadores también el riesgo a los cuales están expuestos y obviamente comunicar a los contratistas el seguimiento a los trabajadores, ¿no? Y proporcionar capacitación de los mismos. Supervisar y que en la jornada de trabajo utilicen el equipo de protección personal, y identificar y señalar las áreas del centro de trabajo donde se requiere el uso obligatorio. Para eso hacen ayuda de la 026. Y llegamos al punto número 3, que son obligaciones de los trabajadores ahora. Esta es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad de patronal y de los trabajadores, es una responsabilidad que es de ambas partes, no todo recae en en la parte patronal, sino que también en la parte de los trabajadores. Y en la parte de los trabajadores es participar en la capacitación y adiestramiento, que utilicen el equipo de protección personal adecuado que le proporciona la parte patronal, y revisar antes, es al inicio, durante y al finalizar los trabajos, eh, que estén utilizando el equipo de protección personal adecuado, ¿no? Informar al patrón cuando las condiciones también del equipo de protección personal ya no los protejan. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya consideren que no está siendo acorde a la actividad que están realizando también. ¿Qué indicaciones e instrucciones o procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición? Prácticamente el punto número 4 es toda la cadena del equipo de protección personal. ¿Qué quiere decir eso? Desde que se selecciona, vamos a desmenuzar la cadena de todo lo que es el equipo de protección personal. Obviamente lo vamos a desmenuzar desde que se compra, desde que se adquiere. Para que se adquiera un equipo de protección personal, se tiene que hacer un análisis de cuál es el equipo de protección personal adecuado para aquellas actividades que están realizando los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Me he encontrado luego con empresas que compran el equipo de protección personal para todos y
y no, sin antes hacer un análisis inicial. Entonces, ¿esto qué nos afecta? En que posiblemente al momento de que lo están realizando de manera operativa, los trabajadores se lo están colocando, no sea el adecuado. ¿Por qué? Porque nunca se tomaron la molestia de preguntarle al personal operativo que está utilizando el equipo de protección personal si éste les queda cómodo, si éste les ayuda, si éste les protege, dependiendo de la actividad operacional que estén realizando. Entonces, es importante que las indicaciones, instrucciones o procedimientos que estén realizando los trabajadores para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición del equipo de protección personal aplique en al menos lo siguiente, ¿no? Basarse en información proporcionada por el proveedor, obviamente siempre con las fichas técnicas, y en su caso contar con instrucciones para verificar su correcto funcionamiento. Identificar las limitaciones del equipo de protección personal e incluir la información sobre la capacidad o grado de protección. E incluir la información que describa en qué condiciones no proporciona protección o dónde no se debe de utilizar. Considerar el tiempo de vida útil del fabricante. Considerar las medidas técnicas o administrativas que se deben adoptar para amenizar los efectos que generen o produzcan alguna respuesta e incluir las acciones que se deben realizar antes, durante y después de su uso. Se limpia, se cuelga, se coloca, se lava, todas estas acciones ustedes las tienen que desarrollar en un procedimiento. Indicar cuando el equipo de protección personal debe ser exclusivo para ciertas actividades, ¿no? Establecer el procedimiento para la descontaminación o desinfección del equipo de protección personal. ¿Cómo lo van a realizar? Ustedes lo van a determinar con agua, con jabón neutro, con un enjuague de agua únicamente. Ustedes tienen que determinar cómo es el procedimiento de limpieza y descontaminación. Prever que si el EPP se limpia en el centro de trabajo, el trabajador o usuario designada consideren todo lo que son las sustancias, condiciones y aditamentos para esta actividad en el lavado. Establecer el mecanismo a seguir para reemplazarse o repararse inmediatamente cuando derivado de su revisión muestren algún deterioro. E indicar que el reemplazo en sus partes dañadas debe realizarse con refacciones de acuerdamente por el fabricante y no hacer hechizas, reparaciones del equipo de protección personal. Precisar lugares y formas de almacenarse en recipientes o contenedores especiales y establecer las medidas de seguridad para tratarlo como un residuo sólido de conformidad con un procedimiento para que tal efecto se establezca, ¿no? Cuando esté contaminado con sustancias químicas peligrosas. Otro pequeño video informativo. La seguridad es una ocupación permanente y una responsabilidad compartida entre la empresa y cada empleado para preservar el bienestar y la vida de uno mismo. Nuestra seguridad y el bienestar que logremos depende en gran medida de la práctica consciente de las medidas de seguridad adoptadas por la empresa. En la industria existen peligros y riesgos que se deben minimizar, eliminar o controlar con el propósito de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Por esta razón, el uso del equipo de protección personal es un factor clave para aumentar las medidas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. ¿Qué es el equipo de protección personal? El equipo de protección personal comprende todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas destinados a proteger la integridad física de quienes operamos las maquinarias, con el propósito de reducir el grado de exposición al riesgo. ¿En qué situaciones debes usar el equipo de protección personal? Cuando no es posible instalar una protección colectiva eficaz. Cuando existe un riesgo residual a pesar de la protección colectiva. En situaciones de riesgo esporádicas de rescate o emergencia. ¿Cuáles son las normas que debes seguir al usar el equipo de protección personal? Usa el equipo correcto para el trabajo correcto y de manera correcta. Inspecciona el equipo de protección personal en busca de daños antes y después de usarlo. Reemplaza el equipo que esté defectuoso. Sigue las reglas de seguridad en todo momento. ¿Cuáles son las ventajas del equipo de protección personal? Proporciona una barrera entre los riesgos y tu integridad física. Disminuye la gravedad de las posibles lesiones que pudieras sufrir. Mejora el resguardo de tu integridad física. ¿Cómo se clasifican los equipos de protección personal?
El equipo de protección personal más común que usas en el trabajo son los artículos que protegen tus ojos, cara, oídos, cabeza, manos y pies. Volvemos a la presentación. Llegamos al punto número 5, que es el análisis de riesgo del trabajo. Este es uno de los puntos que más me gusta integrar en las presentaciones porque es una responsabilidad 100% de las empresas. Es importante que sepan que... Ay, escucho el audio, ya se fue, ahí está. Es importante que sepan que el análisis de riesgo del trabajo es una responsabilidad, es una obligatoriedad, ¿no? Es algo obligatorio que las empresas tienen que realizar para con los trabajadores y para con la autoridad. El análisis de riesgo del trabajo es un análisis que va a medir la probabilidad de que una situación peligrosa suceda y si llega a suceder, qué severidad tiene cuando suceda, qué impacto va a tener. Estas imágenes son de la norma, por eso les digo que utilicemos la norma como referencia, porque nos apoya tanto en su contenido como de referencia, como también con apoyo de tablas e información que nos pueden ayudar y guiar para la realización del mismo. Por ejemplo, en la frecuencia de ocurrencia de los riesgos, vamos a empezar con la número 4. La número 4 es cómo vamos a jerarquizar el impacto del riesgo. Si se dan cuenta, viene una columna que va de la A, B, C y D, y viene una columna horizontal que viene del 1, 2, 3 y 4. El E, D, C, B y A es obviamente viene de cuál es la frecuencia que va a ocurrir. Por ejemplo, nos vamos a la tabla número 1. El A es muy remota, o sea que excepcionalmente puede ocurrir en algún momento. B es aislada, que difícilmente va a ocurrir. C, ocasional, que pocas veces ocurre. D, recurrente, que se repite con mucha periodicidad. Y E, que es muy frecuente, que ocurre diario, frecuentemente, muy regular, que siempre esté ocurriendo eso. Y de ahí nos vamos a la tabla número 3, que es la de severidad del daño. Puede ser una categoría 1 que es menor, sin daños o con daños que implican incapacidades temporales del trabajador de 3 días o menos. 2, moderada, que puede implicar la incapacidad temporal del trabajador por más de 3 días. 3, crítica, que puede implicar la incapacidad permanente del trabajador, o sea, una lesión permanente. Y 4, que puede ser fatal, que puede ocasionar la muerte del trabajador. Y es ahí donde viene el análisis de riesgo en el trabajo. ¿Cómo se realiza el análisis de riesgo en el trabajo? Ustedes antes, recuerden, el análisis de riesgo del trabajo se realiza previo al inicio de las actividades, no durante, no después, antes de realizar las actividades. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros vamos a determinar cuáles son los factores de riesgo a los cuales vamos a exponer a nuestros trabajadores. Entonces, es ahí donde vamos a llegar al centro de trabajo, donde van a realizar las actividades de fumigación y vamos a identificar cuáles son los riesgos que pueden afectar. Vamos a hacer un recorrido en todas las instalaciones por donde va a ir nuestro trabajador y vamos a ver si hay un riesgo eléctrico, alguna planta de emergencia, algunas líneas de alta tensión, si hay un riesgo hidráulico, algún tipo de cisterna, algún hidrosanitario, algún tipo de toma de agua, algún pozo, algún cisterna, alguna en un cuarto de máquinas que produzca mucho ruido, que produzca mucho calor, si van a hacer fumigación o control de plagas en las alturas, en qué actividades en las alturas, en escalera, en andamio, en la azotea, es todo esto lo que ustedes van a ir determinando, ¿ok? Y entonces con base en que vayan ustedes identificando en dónde van a colocar la escalera, es una superficie sólida, es una superficie inestable, va a ser en la azotea hay donde anclarse, no hay donde anclarse, hay una línea de vida, no hay línea de vida, si se llega a caer, ¿qué hay abajo? No, pues son 3, 4 pisos, puede ser un riesgo de caída y la severidad si se llega a caer puede ser fatal.
Entonces ustedes van a ir determinando y dándole un valor a todos los riesgos que van a ir identificando. Y con esta tablita ustedes van a ir identificando, van a ir multiplicando. Si un riesgo es menor, pero pero ocurre muy frecuentemente, entonces nos vamos a ir con un riesgo mayor, pero es muy frecuente, su ponderación o su impacto es medio. Pero, por ejemplo, si es algo que ocurre muy recurrentemente y aparte es de si llega a ocurrir, es crítico, entonces nos vamos a aquí recurrentemente de y es crítico, tiene un riesgo elevado, ¿no? Pero si es muy recurrente y aparte es fatal, imagínense, es muy recurrente y aparte es fatal, es muy grave. Y todos los que quedan en el punto de grave, quiere decir que tenemos que hacer algo, sí o sí, para mitigar su valor. Colocar equipo de protección personal adicional, colocar redes anticaídas, colocar barandales, colocar una línea de vida horizontal. Es ahí donde nosotros tenemos que determinar qué vamos a hacer, algún procedimiento, algún protocolo, algún aumento de equipo de protección personal, alguna señalización adicional para evitar que esta ponderación, este valor disminuya a un grado controlado o a un grado mínimo. Nos vamos a apoyar de medidas de prevención, obviamente. ¿Cuáles son esas medidas de prevención? Desde controles administrativos, que son checklist. Vamos a verificar también que el equipo de protección personal, si está dañado o no está correcto, se sustituya. Vamos a identificar también que el equipo de protección personal sea proporcionado y que sea el correcto para desempeñar la actividad. Y vamos a ver que el personal reciba su capacitación, que esté capacitado en la actividad que van a realizar. Por eso a mí me gusta mucho que no solo me gusta mucho este tipo de jornadas de seguridad porque aquí incluyen diferentes actividades que riesgosas. Ya vimos la 003, vamos a ver la 017 que es equipo de protección personal, vamos a ver primeros auxilios, vamos a ver la 009 que es trabajos en altura, vamos a ver también espacios confinados. ¿Por qué? Porque ustedes hicieron un análisis de cuáles son los temas más importantes que deben de sus trabajadores conocer y capacitarse. Porque el control de plagas no es únicamente el manejo de sustancias para el control de plagas, sino que también la actividad de control de plagas conlleva la relación directa de otra actividad de alto riesgo, desde manipular sustancias químicas y colocar en las alturas, colocar sustancias químicas en espacios confinados o reducidos o de difícil acceso, colocar sustancias químicas en centros de trabajo donde ustedes tienen que conocer el análisis de riesgo antes de que sus trabajadores vayan. Y así sucesivamente. Me gusta mucho que incluyeron también los temas de equipo de protección personal, porque en cada empresa, y esto es una pregunta que siempre me dicen, entonces tengo que comprar esto, entonces ahora tengo que comprar lo otro, entonces ¿cómo le hago? Yo manejo este. No, recuerden que estas normas son normas de referencia, que es importante que ustedes las analicen y vean cuál es su alcance financiero, de infraestructura y de talento humano. ¿Cuántas personas tienen? ¿Es viable hacer la inversión? ¿Cómo no? Entonces ustedes, no, si no se puede, ¿cómo ustedes van a ir aumentando la seguridad? Van a llegar a un punto en el que ustedes van a vivir con la seguridad y lo van a saber a rajatabla, ¿no? Obviamente, así como ustedes pueden determinar todas las actividades seguras, la selección de P, los procedimientos, ustedes le pueden invertir tiempo y dinero para capacitar, para preparar, para realizar procedimientos, protocolos, que el equipo esté bien preparado, que les den sus DC3, que hagan su carpeta. También hay actos inseguros y los actos inseguros casi siempre son actos que es meramente o recae la responsabilidad en el trabajador. Y es ahí donde se producen los accidentes de trabajo, cuando el trabajador realiza actividades que sabe que no debe de hacer y aún así las realiza. Cuando están realizando trabajos en las alturas y están con el celular, cuando están manipulando sustancias químicas, plaguicidas,
para el control de tipo de insectos, raticidas y todo eso, y están ingiriendo alimentos. Cuando tienen el equipo de protección personal, pero no se lo colocan. Cuando tienen que delimitar el área de trabajo y no colocan porque no les da tiempo, porque ya quieren terminar. Cuando el equipo de protección personal no lo cuidan adecuadamente. Lo terminan de utilizar, lo agarran, lo envuelven y lo tiran en la cajuela del coche y ahí se queda hasta el siguiente día que lo sacan todo húmedo para volverlo a utilizar. También ellos son responsables de que se cumplan todos los procedimientos de seguridad. Por eso yo siempre digo que cuando llegamos al apartado de responsabilidades patronales y de los trabajadores, es una responsabilidad compartida de los dos. La seguridad, la cultura de seguridad en las empresas es una responsabilidad que recae en los dos puntos, tanto administrativos, operativos, patronales y de los trabajadores. ¿Ok? Porque de ahí vienen los accidentes de trabajo. Y los accidentes de trabajo es cualquier, no quiere decir que es por un acto inseguro, sino también puede producirse porque recuerden que los trabajadores están realizando trabajos peligrosos, están exponiendo su vida, están poniendo en riesgo su vida, su salud. ¿Y qué quiere decir eso? Que también están expuestos. Por eso es importante que cuando los trabajadores ingresen a la empresa, reciban capacitación de qué actividades van a realizar y que se les explique los riesgos específicos de esas actividades. Vas a trabajar en las alturas, el riesgo es una caída. Si te llegas a caer, pues puedes quedar limitado eh, en tu sistema motor, alguna fractura, alguna lesión o hasta la muerte, ¿no? Puedes provocar alguna invalidez o en la manipulación de sustancias químicas, pues al estar en contacto, puedes tener alguna lesión ocular en la piel, si le ingieres accidentalmente, si el equipo de protección personal no te está protegiendo, también tú acércate y platícame para ver de qué manera podemos aumentar la seguridad de ustedes cuando realicen sus actividades, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque los accidentes en el trabajo se puede producir durante la ejecución de órdenes del empleador. ¿Ok? Cuando el trabajador dice, oye, no, y el supervisor le dice, sí, hazlo, o el contratante dice, hazlo así, 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 o puede ocurrir fuera del lugar de las horas de trabajo. Cuando ya terminaron su actividad en el centro de trabajo al que fueron a fumigar y controlar las plagas, y en el trayecto de regreso a la oficina o de camino a casa, se ocurre un accidente. Y esto también son analizados por la STPS y se denominan accidentes de trayecto, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. También dan un tiempo específico, se hace una investigación para ver que el trabajador realmente haya ido del trabajo a la casa y no haya pasado al supermercado y del súper se fue a la casa. En el momento en el que realizan alguna otra actividad que no tiene nada que ver con el trabajo, sino que es algo personal, obviamente se van deslindando responsabilidades, ¿no? El punto número 7 es cómo nosotros, como responsables de trabajadores y de las empresas, y aparte responsables de nuestra actividad si somos operativos, podemos aumentar la seguridad de las instalaciones. El objetivo de esto es evitar la lesión y muerte por accidente. Todas las normas van enfocadas a disminuir la lesión y la muerte por accidente. Que una empresa que tiene menos lesiones de los trabajadores, que tiene una cultura de seguridad bien específica y bien inculcada, obviamente es una empresa más productiva. Paga menos en cuanto a primas por lesiones. Obviamente el trabajador también no le llega su compensación por incapacidad, que es, ya saben, a partir de 40 días disminuye el porcentaje que va a recibir, sino que recibe su sueldo al 100%. ¿Por qué? Porque no se lesiona, porque es un trabajador que se cuida. Entonces, el objetivo de estas normas es fomentar que evitemos la lesión y muertes por accidente. Obviamente, como se los comentaba, reduce los costos operativos de producción. La seguridad de la empresa genera mayor rendimiento en el trabajo. Cuenta con un sistema estadístico que permita detectar si los accidentes han disminuido. Eso también es súper importante. Que ustedes lleven un conteo. En muchas empresas tienen un contador de cuántos días llevamos sin accidentes, ¿no? Eso, por ejemplo, lo vemos en grandes empresas como Home Depot y todas estas empresas que tienen 7 días sin accidentes, 20 días sin accidentes. Eso también fomenta que los trabajadores
siempre quieran aumentar los días, ¿no? Que estén motivados en que los accidentes, pues es una empresa segura y al contrario, también si están ocurriendo, que vean ellos que hay accidentes y que obviamente estos accidentes se analicen para ver de cuál fue la causa que los ocasionó y de qué manera se pueden disminuir. Y obviamente que se cuenten con los medios necesarios para montar un plan de seguridad. De nada sirve que ahorita hablemos del equipo de protección personal, la importancia de la selección, que se analicen los riesgos, si nada más se va a quedar en esta presentación y en estos cursos, si no lo llevan a la práctica. Y obviamente, si no se, en la parte ya operativa, si el patrón no destina un fondo para montar un plan de seguridad. El cambio del equipo de protección personal a los 6 meses o dependiendo del desgaste que va teniendo. Obviamente recuerden que el equipo de protección personal se cambia dependiendo del tiempo de vida que da el fabricante o del uso que va teniendo o el desgaste que va presentando. ¿Cómo se logran instalaciones más seguras? Capacitando al personal. Que el personal reciba una capacitación de las actividades que van a realizar. No siempre tiene que ser un agente externo que brinde capacitación, sino también pueden ustedes realizar capacitaciones internas, que algún responsable de los trabajadores los capacite, que utilice estas presentaciones para capacitarlos, pero también que reciban capacitaciones internas de cómo trasvasar, cómo diluir, cómo preparar, cómo aplicar, cómo retirarse el equipo de protección personal, cómo lavarlo, cómo enjuagar, todo eso son capacitaciones que deben de ser muy continuas. Obviamente, contar con el equipo de protección personal adecuado, que se haga una pequeña inversión para dotar del trabajador del equipo de protección personal que va a ser adecuado para desempeñar su actividad. Que nos apoyemos de señalítica, una ayuda visual de los colaboradores en caso de alguna situación de emergencia nos ayuda a prevenir accidentes. No tienen que comprar que la cadena, que los conos y todo, con ayuda visual que al trabajador. Obviamente, si ustedes van a implementar cualquier implementación de seguridad, tiene que venir de la mano de una capacitación que identifiquen. Si ustedes en la empresa consideran que una ayuda visual es mejor que una barrera física, lo tienen, ustedes tienen que encargarse de que el personal operativo esté consciente y que conozca y que con eso es válido que ustedes están protegiendo a sus trabajadores. Que no se delimite el área de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros nos apoyamos con un letrero y todo el personal está capacitado y entiende que cuando vean este letrero quiere decir que van a ayudarse, ¿no? Contar con el equipo necesario para hacer frente a una situación de emergencia? Sí o sí, ya sea el extintor, ya sea el botiquín, el equipo de protección personal también. Realizar recorridos periódicamente en las instalaciones para identificar posibles riesgos. Posiblemente en la primera semana no identificamos 10 y en la segunda semana identificamos otros 15, por ejemplo, que no los habíamos identificado en la primera semana, porque siempre hay cambios, se movieron algunas cosas, metieron algunas cajas, sacaron algunas cosas. Todos esos movimientos o rotaciones se tienen que analizar siempre, ¿no? Realizar mantenimiento preventivos a los equipos y a las instalaciones también. Y obviamente que realicen simulacros. Yo siempre invito a que realicen simulacros. En este caso, ustedes los pueden enfocar a derrames, a qué hacer en caso de algún derrame de alguna sustancia o como un simulacro de cómo lavar o enjuagar el equipo de protección personal. Todo eso también, ¿no? Y llegamos al punto número 8, que es equipo de protección personal. El equipo de protección personal, como lo vemos en esta imagen, se abarca 7 puntos específicos u 8. Ahorita vamos a ver cuáles son. Los primeros es protección en la cabeza. El segundo es protección en cara y rostro, protección en el sistema auditivo, en el sistema respiratorio, en el torso, extremidades superiores y extremidades inferiores. No quiere decir que van a comprar de todo. Ustedes van a determinar cuáles son el equipo de protección personal que requieren sus trabajadores para desempeñar alguna actividad en específico, ¿no? Protección en la cabeza. Vemos que hay diferentes tipos de cascos o de protecciones.
Obviamente, les digo, los cascos también varían del impacto. Algunos reducen la fuerza de impacto cuando les caigan objetos de manera vertical. Algunos son dieléctricos que te protegen ante descargas de hasta 20,000 volts. Algunos son conductores, ¿no? Que ayudan a reducir el impacto de algún objeto en caída también, ¿no? Pero que no protege contra conductores eléctricos. Por ejemplo, este es protección en la cabeza, obviamente la banda de la nuca. ¿Cómo ustedes pueden determinar cuál es el adecuado? Las capuchas también para exposición a temperaturas bajas o altas. Cascos para uso especial de fuego, ¿no? Que es específico. Ahí viene la protección de ojo y cara, y cuando decimos ojo y cara, vemos desde caretas, gogles, lentes, variando, ¿no? Todo esto va a determinar desde lentes de seguridad, gafas para cortar, gogles, caretas para solar o pantalla facial. Ustedes van a determinar cuál va a ser el más adecuado para adquirir para sus trabajadores. De ahí viene el sistema protectores auditivos. Y cuando digo protectores auditivos es cuando nuestros trabajadores se van a exponer a un área donde hay mucho ruido. ¿Cómo lo vamos a determinar? Con un análisis de riesgo. Yo previamente fui y se los di. ¿Sabes qué? Llévatelos. ¿Por qué? Cuando te acerques al cuarto de máquinas, póntelos. ¿Por qué? Porque ahí los decibeles están muy elevados y a la larga de unas 20 minutos, media hora, 40 minutos, te va a empezar a doler la cabeza o los oídos. Ya no vas a escuchar el espacio es cerrado y hay máquinas trabajando. Y si se dan cuenta, hay gran variedad de equipo de protección personal. Aquí vemos una tabla de decibelios. De 0 a 90 es un umbral de audición que todavía no puede producir alguna lesión. A partir de los 100 decibeles ya es un umbral tóxico, y de 120 a 180 ya es un umbral que produce dolor al oído de los trabajadores. Entonces ustedes pueden ir también eh, identificando esto, ¿no? Protección en las vías respiratorias, contra partículas, contra gases o vapores, una mascarilla desechable o un equipo de respiración autónoma. Ustedes van a determinar cuál o cuáles son los que van a adquirir para que el uso sea y proteja a sus trabajadores de manera adecuada. Guantes, protección en extremidades superiores, guantes dieléctricos, guantes contra sustancias, contra temperaturas extremas. Hay gran variedad de guantes, desde carnaza, piel, PVC, látex, mangas, si es necesario protegerse hasta los brazos, protectores del tronco, también mandiles contra altas temperaturas o con sustancias químicas, overoles también, batas o ropa que contra sustancias peligrosas, ¿no? Entonces, ustedes van a determinar, y obviamente también la protección en extremidades inferiores, de que protege pies y piernas, botas antiimpacto o botas impermeables también si van a entrar a un área donde hay muchos líquidos, ¿no? Entonces, gran variedad hay. Y aquí viene el equipo de protección específico, por ejemplo, protección anticaídas, tipo deslizante o con amortiguadores, para brigadistas. ¿Y qué disposición final van a tener los equipos de protección final? Los equipos de protección personal, si ya están dañados, si les cayó algún tipo de grasa, aceite o solvente, cuál es el correcto disposición final que van a tener. Y yo aquí llego al apartado que la norma lo dice. Yo por eso siempre le digo, apóyense en las normas, no se queden en es que el capacitador dijo esto, no. Tómense la molestia. Yo por eso siempre les pongo la norma en la primera página para que ustedes puedan entrar y puedan analizar la información que yo les estoy diciendo, porque posiblemente yo estaré omitiendo algo, ¿no? No puedo decirle al 100% el contenido normativo. Este tipo de cursos son meramente referenciales, que ustedes tengan esa curiosidad de tomarse la molestia de leer la norma, porque la norma nos da herramientas. Nos dice, por ejemplo, la región anatómica que va a proteger y cuál es la clave de IEPP que van a tener. Y aparte, te dan una recomendación de cuál es el riesgo en función de la actividad que va a realizar el trabajador. Un casco que protege la cabeza, capuchas, ojos y cara, oídos, sistema respiratorio también. Extremidades superiores, ¿no? Guantes, qué tipo de guantes, mangas y en qué tipo o actividad se le van a recomendar utilizar.
tronco o extremidades inferiores también, ¿no? Entonces ahí vamos viendo todo el contenido normativo que nos ayuda de referencia a nosotros. Y a su vez también la norma nos da esta tablita. Nosotros vamos a poner el puesto del trabajo del trabajador. De aquí vamos a poner cabeza, cara, oídos, extremidades superiores, extremidades inferiores, tronco o algún tipo de... Aquí los dice, viene marcado 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, A, B, C. Entonces nosotros aquí vamos a poner con una tacha o EPP, cuál va a ser el equipo de protección personal que va a utilizar el aplicador. El de almacén va a utilizar esto. El chofer va a manejar esto. El del almacén va a manejar esto. Ustedes pueden apoyarse de esta tabla. Y les pongo este ejemplo que se utiliza mucho en las obras de construcción. Ponen los puestos de trabajo, ponen el equipo de protección personal y aquí van poniendo EB refiere a equipo de protección básico y EE, equipo de protección específico. Un albañil, si está realizando actividades normales, el equipo de protección básico. Pero si va a realizar algún tipo de trabajo eléctrico, va a tener que utilizar un casco dieléctrico, que es equipo de protección específico, y así sucesivamente, dependiendo de las actividades que vaya a realizar. Esta presentación es muy visual, les ayuda muchísimo. A ustedes podrán ayudarse y apegarse a estas tablas. En la 017 están y ustedes únicamente las modifican para que ustedes las puedan adaptar. Y es un cumplimiento normativo que las empresas deben de tener. Una tabla del equipo de protección personal por actividad de sus trabajadores. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Yo sé que es muchísima información, pero la verdad es información que ayuda muchísimo para este tipo de actividades. No sé si me puedan apoyar a colocar sus preguntas o si alguien puede leer las preguntas o dudas que hay en el grupo. Adelante. Sí, gracias Arturo. ¿Nos podrías poner la última diapositiva que compartiste, por favor? ¿Está cierto? Así es. Lo ideal es que nosotros tuviéramos en cada una de nuestras empresas una matriz como esta para hacer el hábito a todos los técnicos como has dicho en toda la plática, ¿no? El tener el equipo de protección personal adecuado de acuerdo a la actividad que vamos a desempeñar, ¿no? Lo ideal es que esto nosotros también como patrones llevemos un registro y de esa forma pues salvaguardar también la salud y la seguridad de nuestro personal, ¿no? Esta matriz, ¿dónde la pudiéramos encontrar para que nosotros nos podamos ir familiarizando, ¿no? Claro que sí, muy buena pregunta. Está en la norma 017. Si me permiten, voy a abrir la norma. Me voy a ir hasta la primera página. Aquí está. En la norma 017. No sé, ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, ahí ya se ve. Marco normativo. ¿Sí se está compartiendo esta? Sí, ok. Marco normativo. Ese link nos va a mandar a este marco normativo. Nosotros aquí vemos la clasificación de las normas de seguridad, de salud, organización y específicas. La norma 017 es una norma de organización y aquí le vamos a dar clic y nos va a mandar, se sigue viendo, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Nos va a mandar a la norma 017. Y es la norma que acabamos de ver. Es de las normas más pequeñas, son 11 hojas, pero si nos vamos en la última hoja, miren, la misma norma te hace apoyo referencial, te da la misma tabla que se las presenté. Y aquí en la última hoja viene el equipo de protección personal. ¿Ya vieron? Ok, y ahí vamos ponderando, ¿no? Aquí Bueno, más van bien, poniendo. Exacto. vamos Aquí. marcando. Yo, por ejemplo, me tomé la molestia de
están viendo, ¿verdad? Me meto a la de construcción. ¿Por qué la de construcción, la 131? Porque es de las más amplias, ya habían 68 hojas. Y en las hojas finales, ellos usan esa misma tabla. Ahí voy, ahí voy. Ok. Estoy buscando la tabla. Aquí está. ¿Ya vieron? Ellos igual, en la norma 017 se apoya de la perdón, la 031 de construcción, se apoya de la 017, donde ellos hacen una recomendación de cómo ellos deben de definir el equipo de protección personal. Yo por eso se las incluyo, para que se den cómo de referencia pueden llenarlo, ¿no? Y aquí nos dicen equipo de protección personal básico y equipo de protección personal específico, que es el EE. Ustedes pueden apoyarse de las normas. Por eso yo siempre los invito que se metan a las normas, les comparto los links. Es algo que todos tenemos acceso, son gratuitos. El objetivo es que nosotros nos vayamos familiarizando y podamos hacer uso de esta información también, ¿no? Sí, de hecho, normalmente en las revisiones de COFEPRIS nos piden este tipo de bitácoras para ver cuál es más o menos el uso que tenemos y la disposición. Que también, bueno, aquí en el chat nos pregunta Joel Ruiz que si existe alguna norma para la disposición final. Una vez que se rompen o que se dañan, ¿qué hacemos o qué está permitido hacer con el equipo de protección personal? Ok, ese viene el apoyo del equipo o sea, el desecho del equipo de protección personal. Está, en este caso de esta jornada, está inculcado en la norma 003 de plaguicidas o manejo, uso de plaguicidas o de fertilizantes, que hay que determinar qué tipo de desecho es el que vamos a tirar. Si es un desecho catalogado como peligroso, obviamente ahí nos tenemos que ir a la normatividad que determina que si es un equipo eh, o es una sustancia peligrosa, se tiene que darle un destino final. En estos casos se puede apoyarse de empresas que estén certificadas para la manipulación de productos o residuos de alto riesgo o residuos peligrosos, en los cuales ellos pasan, lo recolectan y te dejan un manifiesto como tal. Si en dado caso hay que determinar si el equipo no está manchado con una sustancia peligrosa, se puede desechar como basura común también, ¿no? Hay que determinar también cuál es el causante del desecho que vamos a generar. Si ese equipo de protección personal y no está embarrado con nada, únicamente ha perdido su efectividad de proteger, se puede desechar como basura común, ¿no? Lo que se recomienda es dejarlo en un lugar que no pueda ser o no puede estar al alcance de que otro trabajador se acerque y lo agarre fácilmente para utilizarlo, ¿no? Ok, entonces sería destruirlo en caso de que no tenga residuos, no sé, por ejemplo, como sangre o algo que lo haya contaminado de manera importante. Si no, tendría que ser entonces con una empresa de manejo de desechos como RPBI. Exactamente. O de Ok, RP. Hay unas que tienen los dos registros, ¿no? De RP y RPBI. RP, residuos peligrosos, que pueden ser solventes, de estas lámparas fluorescentes, cristales. Entonces, son residuos peligrosos y hay RPBI, que es residuos peligrosos biológicos infecciosos, que posiblemente puedan estar o estuvo en contacto con sangres o derivados, ¿no? ok, Perfecto. perfecto. Gracias, Arturo. Gregorio, ¿tenías alguna pregunta? Adelante. Sí, gracias. Arturo, ingeniero Arturo, buenas tardes, gracias. Eh, Buenas tengo tardes. una duda, buenos días todavía. Una duda, la parte de repercusión de tanto del patrón como del colaborador, saber qué repercusión tenemos nosotros como patrón en dado caso de que ya sabemos que hay a veces algunos colaboradores que quieren llegar a hacer algún daño o que nada más están brincando de empresa a empresa, de estas personas que nada más duran 3 meses y ven la grieta en la empresa o la debilidad y por ahí agarran el tema de crear alguna demanda, ¿no? O que quieren, pues dañan el mismo equipo y toman fotografía y lo reportan como que estamos dando un equipo dañado o en uso. Ahí nosotros como empresarios
cómo podemos sustentar en dado caso que vayan, que lleven esas fotografías sustentando ellos que entregábamos equipo en mal uso o dañado, aparte de tener pues nuestros programas de mantenimiento, Claro. ¿cómo, podemos sustentar o ahí qué es lo que prosigue, qué procede? Bien, recuerden que obviamente las unidades competentes o por ejemplo las juntas de conciliación, en este caso, si es lo que me estás preguntando, todos sabemos, nosotros como trabajadores, siempre es nuestra palabra como trabajador contra la del patrón, ¿no? Entonces, siempre yo me pongo siempre del lado de ambos, tanto de los trabajadores, porque pues yo también soy trabajador, pertenezco a una empresa, doy capacitaciones, pero aparte me encargo de la seguridad y todo eso, pero a su vez en la parte patronal, ¿por qué? Porque es importante que ustedes como empresa se protejan. Sí, ustedes acuérdense, se pueden apoyar de responsivas cuando ustedes doten de equipo de protección personal a los trabajadores. Pueden elaborar un formato de responsiva. Yo te estoy entregando en buenas condiciones los lentes, el casco, tal. Te hago también entrega del procedimiento del cuidado del equipo de protección personal, cómo lo debes de colocar, en dónde lo debes de colocar. Por eso siempre lo digo, la responsabilidad es compartida. Y ahorita, pues la ley en México, pues es una ley muy a la defensiva, por decirlo así, ¿no? Ahorita todos buscamos protegernos de todo para evitar algún tipo de sanción. Así es la ley en México, ¿no? Es muy agresiva en ese sentido. Entonces yo los invitaría que ustedes también se protejan en ese sentido. Si ustedes cumplen con la parte normativa en el cual tú, Gregorio, hiciste tu análisis de riesgo, te sentaste con los trabajadores y determinaron cuál era el equipo de protección personal, ambas partes, tanto patrón como trabajador, cuál es la que se iba a utilizar, y a su vez tú hiciste una inversión para comprar el equipo de protección personal, capacitas a tu personal, todo eso tienes que dejarlo bien documentado. Cuando le entregues el equipo de protección personal, le das un listado de lo que le estás entregando nuevo en buen estado y ellos te deben de firmar de recibido. Y a su vez, antes de cada salida o a cada jornada de trabajo, se tiene que hacer una revisión del equipo de protección personal. ¿Ok? Ok, Ustedes perfecto. siempre ampárense con los documentos, así como cuando le entregas las políticas de la empresa, fírmame de que ya me las recibiste, así como te entrego el equipo de protección personal, fírmame de que está en buen estado, que no está usado, que está nuevo, veme firmando, y a su vez, cuando dañe algún equipo de protección personal, ven conmigo, me entregas el dañado y te doy el nuevo. Obviamente tienen que cuidar muchísimo el uso que le dan al equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajador sale con el equipo de protección personal y así se lo lleva puesto y se pone a hacer mil cosas. Y obviamente el tiempo de vida pues también va dañándose, ¿no? Sí. O no le dan el uso adecuado como tal. O lo utiliza para otra Para labor, otras, ¿no? claro, para otras cosas. Ahí tiene el overall y Ahora, se pone a pintar su casa, ¿no? También. con esta misma duda, ese es del lado patronal, ahora bueno, del lado colaborador y del lado patronal nosotros como empresa, veo ejemplo, ¿no? Que no estoy utilizando el equipo como se requiere, levanto un acta administrativa y ¿a dónde la llevo? O sea, ¿la llevo a la Junta de Conciliación o a la STPS? Depende, es que ustedes, esto ya no viene tanto en las normas de Ok, seguridad, esto ya viene en las normas laborales. Recuerden que ustedes deben de determinar cuáles van a ser los tipos de llamadas de atención o sanciones que van a implementar en su empresa. Desde llamadas verbales, llamada de atención verbal, desde una llamada de atención escrita, un acta administrativa, y ustedes deben de determinar en sus contratos, ¿sabes qué? Tres actas administrativas es una sanción o es la baja del trabajador. Ustedes todo esto tienen que dejarlo bien descrito en el contrato laboral que van a firmar junto con sus trabajadores. ¿Ok? No quiere decir que me sirve un acta administrativa cuando voy a la junta de conciliación. Posiblemente tengas 10 actas administrativas a un trabajador y en la junta de conciliación se la pasen por el arco de triunfo y le den la razón al trabajador porque hubieron más omisiones por parte del trabajador.
del empleador, del patrón, ¿no? Entonces, siempre déjenlo bien estipulado. Ustedes júntense, platiquen como líderes de empresas, como dueños de empresas, qué buenas prácticas realizan. Yo me protejo, ¿sabes qué? Agni levanta la mano ahorita y dice, ¿sabes qué? Yo me protejo de cierta forma, yo hago que me firmen un documento en el cual ellos están recibiendo en buenas condiciones el equipo de protección personal. A su vez, ellos están apegados a las políticas de la empresa, en el cualmente, si ellos están omitiendo el uso correcto del equipo de protección personal, son sujetos a sanciones, a llamadas de atención, a actas administrativas, o si de plano un trabajador no está utilizando el equipo de protección personal, ya tiene 5 actas administrativas, pues procede a la baja del mismo, ¿no? Y ustedes con toda esa documentación pueden presentar un alegato de que pues ustedes están haciendo todo lo posible para brindar o fomentar una cultura de seguridad, pero es una omisión del trabajador que no está siguiendo con las políticas de seguridad de la empresa. Ok, perfecto. Adelante, adelante, Agni y Erendira. Así que Agni levantó primero la mano. ¿Qué tal? Mira, como bien dices, Arturo, saludos primero que nada. Gregorio, el que tiene que demostrar eres tú como patrón, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que demostrar? Como bien dice, tus bitácoras de donación, todo, ¿no? Ahora, en la Ley Federal de Trabajo nos dice que el poner el propio trabajador en riesgo su salud o la de sus colaboradores es despido justificado, ¿no? Entonces, el acta administrativa nada más te va a servir para que te firmen los testigos y eso sea suficiente, ¿no? O sea, tú con esta acta ya estás protegiéndote, ¿no? Porque hay testigos del acto sucedido, ¿no? Eso, pues, la ley lo dice, ¿no? O sea, tú estás obligado y cada obligación tiene una responsabilidad, ¿no? Tu obligación es dotarles de todos los equipos, ¿no? Y la otra parte, por parte del colaborador, es que ellos los utilicen bien, ¿no? O sea, para eso tienes las de mantenimiento del equipo de protección personal, todo ese tipo de cosas, ¿no? Para que se sepa que lo que tú estás haciendo es correcto, tú lo tienes en buen mantenimiento, ellos tienen que dar eso y tú no puedes dejar pasar, ¿no? Mientras esté la firma del empleado en todo lo que estás pidiendo, pues ya te puedes amparar, te puedes proteger, ¿no? Y esa parte es importantísima, en donde la Ley Federal de Trabajo dice que si el propio empleado está poniendo en riesgo su salud o la vida propia o de los colaboradores, es justificado, ¿no? Entonces es una parte muy, así que de cuidado, ¿no? O sea, o sea, por algo les estamos dotando el equipo para que se protejan, ¿no? Nada más para complementar esa parte era. Gracias. Bueno, yo nada más quería compartirles que aquí lo importante, si alguien tiene dudas ya en cuestiones patronales, les podemos pasar el contacto de alguna persona que los pueda orientar, ¿no? Alguien que esté especializado en materia laboral y que los pueda auxiliar. El otro punto es que, como bien sabemos, en estas pláticas hay muchos técnicos y yo creo que lo importante sería mencionarles a ellos cuáles son los alcances en su salud. Aunque ustedes estén en una empresa de control de plagas y ya sea que estén 1, 3 meses, 5 meses, no sabemos cuál es el estado de salud real pues de quienes entran a nuestras empresas. A pesar de que nosotros tenemos controles como el acetilcolinesterasa o como también los exámenes que se hacen cada 6 meses o cada año, lo importante es que todos nosotros tengamos la conciencia de qué tan peligroso, que no porque lo hagamos diario, porque hagamos 5 o 7 servicios al día, creamos que ya sabemos todo. Entonces, siempre cuando nosotros pasamos por alto algún punto, el día que no lo haces, ese día te ocurre un accidente, ¿no? Entonces, ese día te contaminaste y tuviste un error y te cayó insecticida en los ojos y ya vas a tener una afectación que no se va a quitar simplemente lavándose las manos o teniendo un enjuague. Entonces, yo creo que lo más importante de esto, aparte de la plática que nos compartió Arturo, muchísimas gracias,
Aquí es sensibilizar también a todos los técnicos y que entiendan que esto lo hacemos por ustedes. O sea, fuera de protegernos de empresas, bueno, de proteger nuestras empresas, porque vaya es el patrimonio de todos nosotros y hay muchas familias que dependen de todo esto. Yo creo que lo más importante es que entendamos que estamos dañando nuestra salud. El hecho de tener una mascarilla con un arnés flojo que no selle, que no me llevo los filtros adecuados, que no me pongo los lentes. Yo muchas veces les digo a mis técnicos, es que no porque tú creas que tienes buen pulso, lo vas a tener siempre y te vas a manchar al momento de preparar una mezcla y vas a contaminar. Entonces, eso te lo llevas a tu casa. Aunque tú digas, solo voy a comer. Entonces, es importante que hagamos énfasis en eso y que todos ustedes, técnicos que están presentes, entiendan que esto es por su bien y es para que ustedes vislumbren cuáles son las consecuencias de no usar su equipo de protección personal, ¿no? En algunas pláticas hemos tenido el hecho de que incluso ha habido en mujeres, las esposas de los técnicos han tenido problemas de abortos espontáneos porque a ese grado tenemos la contaminación, ¿no? Entonces, sí sería importante, quizá más adelante les podamos dar una plática precisamente de esto para recordarles qué tan importante es el uso del equipo de protección personal, ¿no? Es todo. Alejandro, adelante. Gracias. Pues básicamente reforzando, ¿no? Así como lo comentabas tú, Heréndida, así como lo comentaba Arturo, eh, es muy importante la concientización entre el personal. Lo que está principalmente en juego es la salud de ellos mismos, la salud de los clientes y también está el tema de la integridad de la empresa, ¿no? Si bien te puedes proteger como empresa, el enfoque también tiene que ir muy, muy enfocado a proteger también la integridad y la salud de los empleados. Recordemos que los empleados es un activo importante en la empresa y son compañeros y de alguna manera se tiene que cuidar mucho la salud de ellos. Ahora, por la parte legal, aquí también comenta nuestro compañero Esteban Vadillo que para que las actas administrativas sean válidas, debe estar inscrito ante la Secretaría del Trabajo. Esto apoyado con el reglamento interno de trabajo, ¿no? De cada empresa según sus necesidades. Y sí, tenemos que tener las bitácoras de mantenimiento en orden, no solamente los equipos, sino del equipo de seguridad. No solamente el equipo de aplicación, sino el de seguridad es básico. Esta concientización interna es muy, muy importante. No sé si alguien quiera agregar algo más. Nada más rapidito, complementando todo esto, es importante, nuestra propia norma nos los dice, ¿no? La 256, en el apartado 10, la vigilancia de la salud del personal, ¿no? Entonces, como bien dices, concientizar a nuestra gente, nosotros como patrón estar conscientes y estar preocupados, ¿no? Como decía Erendira, o sea, tenemos que tener un archivo allá de su salud, ¿no? Porque pues no es nada más a ver quién viene, si le va a hacer mal o no, ¿no? O sea, realmente hay un archivo médico que debemos de tener de nuestros trabajadores, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? Gracias. No sé si alguien quiera agregar algo más, algún comentario. Arturo, Juan Manuel, adelante. Pues también la parte importante es que no basemos nuestro control únicamente en el uso de químicos. Podemos ya empezar a hacer otro tipo de análisis de métodos no químicos, como pues el sellado, la parte física, y cada día utilizar, si es la necesidad de usar productos, que estos sean nuevas moléculas o sean que sean de menos impacto para la salud. Obviamente, el equipo de protección sí nos ayuda, pero no es la solución a todo. La prevención es lo que más nos ayuda, tanto a no exponer a nuestro cliente como no exponernos a nosotros. La verdad, como todas las jornadas, ha sido muy enriquecedor la participación de Arturo en su plática. Nos quedan muchas cuestiones que es lo importante, ¿no? Que nos vayamos de aquí con mucho aprendizaje, pero también con muchas ganas de seguir aprendiendo
y pues obviamente aquí somos técnicos y somos empresarios y pues a todos nos toca una parte, ¿no? Pero lo importante es de que estamos aquí interesados, preocupados y ocupados en esto de la seguridad. Les agradezco nuevamente a todos y si ya no hay ninguna duda, ninguna pregunta, adelante, Erendira. Nada más un aviso parroquial. Ahorita ya todos les han estado mandando su usuario para que puedan ya ingresar y hacer los exámenes. Y también dentro de la misma plataforma, Arturo nos dio la oportunidad de compartir sus diapositivas. Entonces, al momento de ingresar, ustedes van a tener la presentación con todas las diapositivas de cada una de las pláticas. Entonces, esto es para quienes han tenido la oportunidad de realizar la aportación y comprar el DC3. Gracias. Adelante, Juan Manuel. Pues si ya no hay alguna otra pregunta, les agradecemos a todos y el próximo jueves le toca a Heréndira. No sé si quieras invitarlos a todos. Otra vez yo ya voy a meter a alguien más. Ah, qué caray. No, pues muchas gracias. Sí, a todos los invitamos a la siguiente jornada de capacitaciones, efectivamente el siguiente jueves. Y recuerden que ser puntuales, por favor, porque sí, afortunadamente hemos superado el número de 100 personas y para que todos tengan la oportunidad de conectarse y de capacitarse, ¿no? Entonces nos vemos el siguiente jueves. No se preocupen, no compartimos la liga desde ahorita, sino un día antes para que no la vayan a perder y entonces ya todos puedan ingresar de manera adecuada. Gracias a todos y bonita mañana, excelente touch de semana. Hasta luego. Pues igual me gustaría que antes de que nos despidiéramos, los que puedan prendan sus cámaras para sacar la foto del día. Como ¿Listos? dice, fotos con dientes. Bueno, Grande. ahí va. Una, dos, tres. Sí, perfecto. Ok, se las compartimos. Pues nuevamente, muchas gracias. Que tengan bendecido día. Nos vemos próximamente. Saludos.